Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Martes Santo. Solo queda mañana para disfrutar esta especie de bisagra entre la Cuaresma y el Triduo Pascual. Ya viene el Triduo, jueves, viernes y sábado santo, Triduo Pascual, los 3 días que anuncian la Pascua, anuncian la resurrección. Es martes santo y vamos en la primera parte escuchar a Monseñor Romero ya en el desarrollo de los 3 pensamientos de esta homilía del 23 de marzo de 1980, la última homilía en catedral, la penúltima homilía de su vida. Va a desarrollar Monseñor el tema de la mujer adúltera, del pecado de esa mujer adúltera. Porque el primer pensamiento es: la dignidad humana es lo primero que hay que liberar. Aquí se cumple aquello que en la teología decimos: hay que odiar el pecado, pero hay que amar al pecador, a la pecadora. Oigamos a Monseñor. Esto parece que es el resultante de las lecturas de hoy. En primer lugar, que la dignidad de la persona es lo primero que urge salvar. Allí tenemos el Evangelio. Yo no encuentro una figura más hermosa de Jesús salvando la dignidad humana que este Jesús que no tiene pecado, frente a frente con una adúltera, humillada porque ha sido sorprendida en adulterio, y piden para ella sentencia de lapidación. Y aquel Jesús que después de echar en cara, sin decir palabra, el pecado de los propios jueces, le pregunta a la mujer: ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Pues yo tampoco te condeno, pero no peques más. Fortaleza, pero ternura, la dignidad humana ante todo. Era un problema legal en el tiempo de Jesús. En el Deuteronomio, toda mujer sorprendida en adulterio debía morir. Y cuando quedaba un espacio para discutir cómo debe ser esa muerte, discutían los fariseos y los letrados por lapidación, por estrangulación. Y a esto se refiere la pregunta. Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Nuestra ley dice que debe morir. ¿Tú qué dices? Según la discusión actual, ¿cómo debemos de matarla? A Jesús no le importan estos detalles legalistas. Con un disimulo superior a esa mala voluntad de los que le ponían una trampa, se puso a escribir en la tierra, como cuando uno disimula con un lápiz manchando un papel.
Ellos insisten y Jesús da la gran respuesta de su sabiduría. El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ha tocado la conciencia. Eran los testigos, según las leyes antiguas, los primeros que debían tirar las primeras piedras. Pero los testigos, al mirarse a su conciencia, sentían que eran testigos de su propio pecado. Y la dignidad de la mujer se salva. Dios no salva el pecado, pero sí la dignidad de una mujer sumergida en el pecado. El ama ha venido precisamente a salvar a los pecadores, y aquí tiene un caso. Convertirla es mucho mejor que apedrearla. Perdonarla y salvarla es mucho mejor que condenarla. La ley tiene que ser un servicio a la dignidad humana y no los falsos legalismos con los cuales se pisotea la honradez muchas veces de las personas. Y dice con un realismo espantoso el Evangelio: comenzaron a irse, comenzando por los más viejos. La vida se ocupa para ofender a Dios, y los años que debían de servirnos para ir creciendo en ese compromiso con la humanidad, con la dignidad del hombre, con Dios, se va haciendo cada vez más hipócrita la vida, escondiendo los propios pecados que crecen juntamente con la edad. El pecado personal es la base del gran pecado social. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, queridos hermanos, porque hoy es muy fácil, como los testigos de la adúltera, señalar y pedir justicia para esos, pero qué pocos se miran a su propia conciencia. Qué fácil es denunciar la injusticia estructural, la violencia institucionalizada, el pecado social. Sí es cierto todo eso, pero ¿dónde están las fuentes de ese pecado social? En el corazón de cada hombre. La sociedad actual es como una especie de sociedad anónima en que nadie se quiere echar la culpa y todos son responsables. Todos son responsables del negocio, pero es anónimo. Todos somos pecadores y todos hemos puesto nuestro grano de arena en esta mole de crímenes y de violencia de nuestra patria. Por eso la salvación comienza desde el hombre, desde la dignidad del hombre, del arrancarlo del pecado a cada hombre. Y en la Cuaresma este es el llamamiento de Dios: convertíos individualmente. No hay aquí entre todos los que estamos dos pecadores iguales. Cada uno ha cometido sus propias sinvergüenzadas y queremos echarle al otro la culpa y ocultar las nuestras. Es necesario desenmascararme. Yo soy también uno de ellos y tengo que pedir perdón a Dios porque he ofendido a Dios y a la sociedad. Este es el llamamiento de Cristo, la persona ante todo. Qué hermoso el gesto de aquella mujer sintiéndose perdonada y comprendida. Nadie, Señor, nadie me ha condenado. Pues yo tampoco. Yo que podía dar la palabra verdaderamente condenatoria, no te condeno. Pero cuidado, no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Cuidémonos, hermanos, si Dios nos ha perdonado tantas veces, aprovechemos esa amistad del Señor que hemos recuperado y vivámosla con agradecimiento. Está bien definida la acción de Jesús. Es la persona, la dignidad de la persona humana. La dignidad humana, lo primero que hay que salvar. Yo sé que en la iglesia, para los que estamos dentro de las estructuras de la iglesia, muchas veces, pero muchas veces,
prevalece más la ley, el derecho canónico, las normas, que la persona humana. Cuando Monseñor nos está explicando el tema de esa muchacha, señora, que fue sorprendida en flagrante adulterio, estaban en el acto, significa una muestra de que Jesús tiene bien claro que no vino Él para que siga el pecado, no. Vino para erradicar el pecado, pero no para apedrear a los pecadores, a las pecadoras. Es un cambio de visión. El Deuteronomio dice, Moisés dice, y Monseñor nos explica que esa ley, el Deuteronomio, que esa ley de Moisés, esa que manda apedrear, estrangular, ¿qué muerte le damos? ¿La apedreamos o la estrangulamos? ¿Tú qué dices? Esa ley, por muy de Moisés que sea, Jesús la supera. El que entre ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Es que el que era testigo del hecho, del pecado, la vieron, todos los que llegaron, no es que escucharon, no, la vieron, son testigos. El testigo, la testiga, tiene derecho a apedrear a esta pecadora, según el Deuteronomio. Pero Jesús se sobrepone a ese Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. La primera ley está dada en el Éxodo 20. Deuteronomio es la segunda ley. Una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Y el hombre sorprendido en flagrante adulterio, esa fue, tal está libre. Jesús, frente al Deuteronomio, que manda apedrear a esta mujer por haber sido encontrada en flagrante adulterio, Jesús escribe en el suelo. No le interesa el Deuteronomio. El que entre ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Monseñor nos explica cómo Jesús, en esto que John Sobrino le llamó principio misericordia, cómo Jesús contrapone dos palabras: firmeza, ternura. ¿Quién te ha condenado? ¿Alguien te ha condenado? Nadie, Señor. Ternura. Nadie, Señor. Nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Ternura. Ternura. Firmeza. Vete, pero no peques más. Firmeza. Y termina Monseñor explicando: tengamos cuidado, hermanos. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿Cuánto? Y sin embargo, seguimos pecando. La ternura, nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. La firmeza, vete, pero no peques más. El ejemplo de esta mujer adúltera, en quien debemos estar reflejados todos y todas, es suficiente para que en esta Semana Santa hagamos un alto y hagamos caso de las dos palabras: ternura, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Firmeza, vete y no peques más.
Vamos a las lecturas. Yo sé que la Semana Santa para muchos significa vacación, pero el programa sigue para quienes lo quieran escuchar. Ayer yo les decía, es el primer cántico del siervo de Yahvé. Hoy tenemos el segundo. Y poco a poco vamos a ir comprendiendo en el ámbito de la pasión y muerte de Jesús la calidad de Dios que tenemos. Isaías 49, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente: Escúchenme, islas, atiéndanme, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre mismo, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel. Por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. ¿Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traerla de vuelta a los supervivientes de Israel? Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les recuerdo que Isaías es el profeta de la universalidad. El sueño de Isaías es que todos los pueblos van a venir al monte Sión, al monte santo, a la tierra de Judá, y van a contemplar el templo, y van a contemplar la gloria de Dios. Todos van a venir. Les he dicho que Jesús en Mateo 28 cambia esta dinámica, que todos van a venir, y en Mateo 28 Jesús los envía por todo el mundo, vayan por todo el mundo. Pero en este contexto de el profeta de la universalidad, me quiero detener en esta figura a propósito del cántico del siervo de Yahvé, el segundo cántico. Históricamente se comprende que Israel, el pueblo de Israel, fue escogido por Dios para ser el pueblo ejemplo para todo el mundo. Pero ese pueblo, que debió ser el ejemplo para todo el mundo, que todos los pueblos aprendieran de él, Israel se equivocó muchísimas veces. En vez de que el mundo aprendiera de él aprendió del mundo. Se hizo un pueblo como todos los pueblos. Hay que ver la maravilla de transformación que Dios quería de este pueblo. Ustedes eran 12 tribus esclavas allá en Egipto. Por medio de Moisés yo los saqué de la esclavitud de Egipto. Eran 12 tribus. Y en el desierto los hice pueblo. Y los hice pueblo mío. Les dije, ustedes serán mi pueblo.
y yo seré su Dios. Yo los saqué de Egipto y los hice pueblo, y los hice pueblo mío. Y ustedes se fueron detrás de otros dioses. Yo quería que todos aprendieran de ustedes, que ustedes fueran el ejemplo. Pero ustedes aprendieron de los otros pueblos. Dios no es propiedad privada de Israel. El Israel sí es propiedad de Dios. Pero fueron infieles. Y en vez de ser ejemplo para el mundo fue ejemplo para ustedes. Hay que ver la maravilla cuando el pueblo conquista la tierra y establecen un sistema de gobierno que se llama jueces. Es una maravilla. Dios había permitido que las 12 tribus tuvieran un sistema político único en el mundo. Jueces. Los jueces más sabios, los ancianos, eran los que dirigían al pueblo, le hacía justicia al pueblo. Pero el pueblo dice, queremos tener un rey. Es que así son los demás pueblos. Y Dios, ante las quejas de Samuel, Señor, mira lo que están haciendo. Yo soy juez, dirá Samuel. El pueblo me está despreciando. Y Dios le dice, no, Samuel, no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Porque cuando el sistema de jueces funciona, yo soy el rey. Pero cuando ellos tengan su rey, yo ya no cuento, ya no existo. Esto lo hizo Israel. Renunciaron al sistema de jueces y se inclinaron a tener un rey. Queremos un rey. Pero miren, la parábola aquella de la zarza. Todos los árboles se reúnen y le dicen a uno, queremos que tú seas el rey. No, yo no puedo. No, yo. Y por último dicen, bueno, entonces nadie de nosotros puede, que sea la zarza nuestra reina. Y la zarza les dice, pero yo lo voy a abrazar y les voy a meter las espinas. No importa, queremos que tú seas la reina. Y Samuel, cuando Dios le dice, no te desprecian a ti, Samuel, me desprecian a mí. Porque en el sistema de jueces yo soy rey. Pero ya cuando tengan rey, yo no soy nada. Esto hizo Israel. Y el cántico del siervo de Yahvé, este segundo cántico, habla a ese pueblo, al pueblo de Israel. Algunos creen que habla a una persona en particular y otros atrevidamente creen que el profeta Isaías predijo que iba a haber un hombre, que iba a ser, en este caso Jesús, y que iba a ser el siervo de Yahvé. No, le está hablando al pueblo de Israel. Desde el vientre, yo te convertí en mi hijo. Yo te di un lenguaje, una espada afilada. Yo te formé a mi imagen y semejanza. Por eso yo quiero que me reconstruyas las 12 tribus de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Te hago luz de las naciones. Fue el sueño de Dios, que Israel fuera la luz para todos los pueblos. Pero al revés, todos los pueblos fueron luz para Israel. Ayer, escuchando al presidente de los Estados Unidos señalando a Irán como una gran amenaza,
y que no está permitido que Irán desarrolle armas nucleares. Y dijo, porque Irán es muy violento. Así lo decía ayer, al menos en la traducción que yo escuché. Pero no dice nada de Israel, que tiene bombas atómicas. Si Israel es un pueblo violento, a Irán no, a Israel sí. Irán no puede desarrollar armas nucleares. Israel ya las tiene. A él sí. Israel es como los otros pueblos. No quiso ser ejemplo para todos los pueblos. Es una tristeza. Y en esto, con el perdón de los israelitas, con el perdón de los que admiran a Israel, la iglesia, esta iglesia a la que pertenecemos, nosotros sí, en muchas cosas, sí, somos ejemplo para todo el mundo, en muchas cosas. Cualquier denominación que tengamos, católico, protestante, ortodoxo, anglicano, cualquier denominación, cuando actuamos de corazón, transformamos nuestro entorno. Nosotros sí, unos más, otros menos, irradiamos la luz para nuestro entorno. Hay que ver y hay que admirar a esas personas que con su vida iluminan su entorno, iluminan la realidad. Hay que ver como un cristiano auténtico hace una atmósfera de transformación. Monseñor Romero es un gran ejemplo. Ayer una persona me escribió para decirme que Monseñor Romero no salva. Yo nunca he dicho que Monseñor Romero salve. Que solo Jesús es nuestro único intercesor. Clarísimo estamos ante el Padre. Jesús es el único intercesor. No hay otro. No hay otra. Pero le escribí, le decía, tengo claro eso, gracias, pero tengo claro eso. Toda la vida lo he dicho. Pero nadie puede negarme a mí el derecho de llegar a Jesús por Monseñor Romero, por la Virgen María, por las 11.000 vírgenes, por los mártires y las martiresas. Nadie me lo impide. No hay un texto que me diga a Jesús no se le puede llegar por una intercesión. No lo dice. Todo es por Jesús. Pero cuando yo puedo decirle a Monseñor Romero, ayúdame, dile a Jesús, yo no estoy violando, no me he convertido en idólatra, se lo decía ayer. Jesús es el único intercesor. No hay salvación sin Jesús, claro. Pero a Jesús yo puedo llegar por un Ave María, por un Padre Nuestro, por una lágrima, por un llanto grande, por un dolor. Yo puedo llegar por la intercesión de cualquiera de mis hermanos, los santos, las santas, incluso por la intercesión de mi papá, que murió hace 39 años. ¿Sí? Mi papá era un santo varón. Tenemos que ser luz para las naciones. El Evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 13, versículos del 21 al 38, y dice lo siguiente: Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos,
el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba a dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que les dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para comprender este texto de Juan, capítulo 13, hay que recordar que en los sinópticos Jesús no tiene plena conciencia que Él es el Hijo de Dios. Poco a poco, en los sinópticos, poco a poco, va tomando conciencia, va aceptando que Él es el Hijo de Dios. En Juan, desde el principio, Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios. Y cuando va a suceder algo, Él dice: no ha llegado mi hora. Pero hoy, en este capítulo 13, Él, Jesús, consciente que Él es el Hijo de Dios, Él ahora dice: ha llegado la hora. El Padre ha sido glorificado y Él me va a glorificar. Ha llegado la hora. Esto es todo el secreto de Juan. Judas ya tiene el plan. ¿Cuánto me dan si se los entrego? 30 monedas de plata. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Quiero que nos fijemos en 2 expresiones. Aquí está la comunidad de los 12. Jesús a la cabeza. Cuando Jesús dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto, Judas salió. Ya no es del grupo. Y la otra expresión:
era de noche. Aquello de ser luz solamente tiene sentido en la noche. Judas salió, ya no es del grupo. Es de noche. Los que se quedan tienen la oportunidad de ser luz. Pedro quiere seguir a Jesús. No ahora, Pedro. Después vas a ser luz. Ahora no. Espérate. Yo daré mi vida por ti antes que amanezca, antes que cante el gallo. Me habrás negado 3 veces. Y no le dijo, si me niegas no entras al reino. No. Por ahora no me puedes seguir. Ya vendrá el momento de que seas luz. Y Pedro, San Pedro, el apóstol Pedro, se convirtió en una gran luz hasta hoy. Y Monseñor Romero, igual que Pedro, es un gran reflector para nuestra patria. Casi 50 años que dijo estas palabras que estudiamos todos los días, y yo sostengo que Monseñor Romero es el salvadoreño más parecido a Jesús. Por eso es nuestro santo, nuestro mártir. Por eso es nuestro profeta. Por eso es nuestro doctor de la Iglesia, aunque el Vaticano no lo acepte. La luz de Monseñor Romero no es chiquita, es grandota, porque nos reveló la verdad del Evangelio. Y no se enojen ustedes, yo no estoy diciendo que Monseñor Romero ocupa el lugar de Cristo. En ese momento me convierto en idólatra. No se enojen. Monseñor Romero siempre estuvo al servicio de Jesús y sigue estando al servicio de Jesús, porque Él nos regaló, Monseñor Romero nos regaló la verdad del Evangelio para llevarnos a Jesús. No nos llevó a otro lado, nos llevó a Jesús y nos sigue llevando a Jesús todos los días. Usted y yo también podemos ser luz. Israel no quiso ser luz, se la perdió. Y no quiere ser luz, es problema de ellos. No quiere. Israel puede ser luz para las naciones. Pero ahora, Israel, el Israel actual, es un pueblo común y corriente, como los demás pueblos. Como Rusia, como China, como Irán, como Estados Unidos, la misma babosada. No son luz para las naciones. No son dignos de imitar. Israel se perdió la oportunidad. Usted y yo no la podemos perder. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.